Vamos a realizar ahora un problema donde vamos a pasar los moles, los vamos a pasar a gramos, a moléculas, a litros en condiciones normales de presión y temperatura y a litros cuando las condiciones no son normales de la presión y la temperatura. Muy bien, lo primero vamos a leer el problema y vemos que el dato inicial que nos dan son 35 moles de óxido de oro 3 y nos piden todo lo que acabamos de decir, los gramos, las moléculas, los litros en condiciones normales y los litros cuando las condiciones son 3 atmósferas de presión y 20 grados centígrados de temperatura. Vale, pues para empezar vamos a pasar los moles a gramos. Para ello es necesario previamente calcularnos la masa molecular del compuesto que nos den en el problema, que en este caso es óxido de oro 3. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es formular el óxido de oro 3. El óxido de oro 3 sabemos que sería símbolo de oro, el símbolo del oxígeno. El oro está funcionando con la valencia 3 que pasa al oxígeno y el oxígeno con la valencia 2 que pasa al oro. Así ya tendríamos formulado el óxido de oro 3. Pero como hemos dicho, tenemos que calcularnos primero la masa molecular para poder pasar de moles a gramos. La masa molecular de un compuesto se calcula sumando las masas atómicas de cada uno de los átomos que forman dicho compuesto. Por eso en el enunciado nos dan la masa atómica del oro y la masa atómica del oxígeno. Pues vamos a ir calculando la masa molecular, vamos sumando. La masa atómica del oro es 197 y como hay 2 átomos de oro, por 2. La masa atómica del oxígeno es 16 y como hay 3 átomos de oxígeno, 3. Si sumamos y multiplicamos todo ello, nos da 442 UMAS. Esta sería la masa atómica del óxido de oro 3. Una vez que ya tenemos la masa molecular, podemos empezar a pasar de moles a gramos. Lo vamos a realizar mediante un factor de conversión. Para ello siempre vamos a partir del dato inicial que nos da el problema, que son los 35 moles. Pues vamos a empezar. Cogemos los 35 moles de óxido de oro 3 que nos dan en el problema y realizamos un factor de conversión de moles a gramos. Como lo que nos dan son moles, los moles irán abajo y los gramos irán arriba. Y lo que tenemos que aprendernos para estos problemas es siempre que un mol de cualquier sustancia, en este caso de óxido de oro 3, es su masa molecular en gramos, que en este caso hemos calculado previamente que es 442. Si multiplicamos en la calculadora 35 por 442, vemos que nos da 15.470 gramos de óxido de oro 3. Y ya tengo calculado la primera pregunta que me hacen, que son los gramos. La siguiente cosa que me piden en el problema son las moléculas. Vamos a realizar igualmente un factor de conversión para pasar de moles a moléculas, pero ahora en lugar de la masa molecular lo que voy a utilizar es el número de Avogadro. Vamos a empezar, como hemos hecho antes, por el dato inicial que me da el problema. Empezamos con los 35 moles de óxido de oro 3 y realizamos de nuevo factor de conversión. Pero ahora vamos a pasar de moles, no vamos a pasar a gramos, vamos a pasar a moléculas. Y para ello nos tenemos que aprender que un mol de cualquier sustancia, como acabamos de decir, es el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Si realizamos este cálculo en la calculadora, nos va a quedar 2,1077 por 10 a la 25 moléculas. Vale, ya tenemos hecho el cálculo de los gramos y de las moléculas. Lo siguiente que vamos a calcular son los litros en condiciones normales y vemos que para pasar de moles a litros en condiciones normales nos tenemos que aprender que un mol de cualquier sustancia en vez del número de Avogadro es 22,4 litros, partiendo siempre del dato que me den en el problema. Cogemos de nuevo el dato inicial del problema
35 moles de óxido de oro 3 y ahora el factor de conversión lo realizamos con los litros en condiciones normales, que hemos dicho que un mol de cualquier sustancia son 22,4 litros. Si realizamos este cálculo nos da 784 litros. Recordaros que las condiciones normales supone una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados. Muy bien, pues ya tenemos hemos calculado los gramos, las moléculas y los litros en condiciones normales. Nos falta únicamente calcular los litros cuando las condiciones no son normales. Por eso en el problema nos tienen que dar entonces a qué presión nos encontraríamos si esas condiciones no son normales y a qué temperatura nos encontramos. Para pasar de moles a litros en condiciones no normales no vamos a utilizar un factor de conversión, sino que vamos a utilizar esta fórmula. Presión por volumen es igual a número de moles por R, que es la constante general de los gases, y por la temperatura. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Voy a escribir de nuevo la fórmula. Presión por volumen es igual a número de moles por constante general de los gases y por la temperatura. En este problema la presión me la dan y son 3 atmósferas, con lo cual no tengo que pasar a ninguna unidad, puesto que en el problema vamos a utilizar siempre la presión en atmósferas. Sin embargo, la temperatura en el problema me dicen que es 20 grados centígrados. Es importante pasar siempre la temperatura a grado Kelvin. Por lo tanto, la temperatura va a ser 293 Kelvin. Empezamos, por tanto, a sustituir estos datos en la fórmula y nos va a quedar que si la presión es 3 por el volumen, que es lo que me piden, igual al número de moles que me dan en el problema, que es 35, y tenemos que aprendernos que la constante general de los gases en estas unidades, atmósferas y Kelvin, va a valer siempre 0,082. Y ahora multiplicamos por la temperatura que acabamos de calcular en Kelvin. Por lo tanto, vemos que hemos sustituido todos los datos de la fórmula, excepto el volumen, que es lo que me piden, en esta fórmula. Ya solamente queda despejar el volumen y para ello voy a multiplicar todo esto y el 3 que está aquí multiplicando pasaría a este lado del igual dividiendo. Vamos a hacerlo. Volumen me quedaría 35 por 0,082 por 293 y todo ello dividido de 3. Y si hago este cálculo en la calculadora me queda 280,30 litros. Es decir, que si las condiciones no son normales y son estas condiciones que me da el problema, vemos que el volumen es 280,30. Sin embargo, si las condiciones son normales, presión de una atmósfera y temperatura de 0 grados centígrados, vemos que el volumen sería 784 litros. Con esto habríamos terminado el problema. Espero que lo hayáis entendido.